A ver qué horas son. Ya, son las 10:02. Yo creo que podríamos comenzar, ¿cierto? Para que tengamos una buena utilización del tiempo. Ahí está Rodrigo Frías, otro profesor de los cursos. Hola, ¿Qué tal? Rodrigo. Buen día. Em, Vamos a comenzar. Bueno, como ya saben, la mayoría, esta es una actividad que se enmarca en el cuadro de las actividades de formación general de la universidad y en los cursos de filosofía para qué, ¿ya? Entonces, yo quería agradecerle al profesor Domingo Moratalla porque ha tenido la gentileza de acoger esta invitación y de estar presente virtualmente. Lamentablemente era presencial, pero no se ha podido hacer por motivos de fuerza mayor, pero sí le agradecemos mucho que lo hayamos realizado igual. Agradecer la presencia de las y los docentes que están aquí, que veo que son muy inspiradores en estos cursos, trabajan fuertemente y también, por supuesto, a los estudiantes y las estudiantes que nos siguen. Hay unos que están en sala Ujú. con Sofía Lombardi, así que bien, bienvenidas, bienvenidos todos. Y bueno, quería simplemente decirles que esta conferencia tiene un objetivo también importante de ayudarnos a la reflexión final de estos cursos, porque estamos en el periodo de cierre la próxima semana y después tienen que realizar trabajos digámoslo así, reflexión profunda sobre las temáticas que tú vas a tocar seguramente, Tomás, en tu conferencia. Entonces nos apoya mucho para esa reflexión esta actividad y espero que la puedan aprovechar lo más posible. Ya vamos a dejar un tiempo al final de Ujú. preguntas. Muy Entonces bien. quiero presentarles al profesor Tomás Domingo Moratalla. Él es profesor titular de Antropología Filosófica de la Facultad de la UNED de Filosofía, coordinador del programa de doctorado en Filosofía en la UNED, es presidente de la CHAF, que es la Sociedad Hispánica de Antropología Filosófica, director de la Cátedra Internacional de José Ortega y Gasset, y sus áreas de investigación son la ética y la antropología de la responsabilidad. Tiene también, por supuesto, un desarrollo de la tradición fenomenológico-hermenéutica en Gadamer, Ortega y sobre todo Riquet, ¿ya? Su última obra es Paul Ricoeur, Voluntad y Responsabilidad, Cuidar la vida, cuidar la ciudad. Y también tiene una larga trayectoria en el desarrollo de la bioética, bioética narrativa, ¿ya? Hay dos libros que sería interesante mencionarlos, bioética narrativa y bioética narrativa aplicada, ¿ya? Y también ha participado en la coordinación de, digamos, revistas importantes en el área y además, cosa que él no menciona, pero yo creo que es importante mencionar acá, es que tiene una larga tradición de traducción de textos de filosofía, Ujú. especialmente de Riquet, muy importante, traducción del francés al español, lo cual nos ha abierto una lectura importante en el ámbito hispano. Así que eso. Muchas gracias, Tomás. Y la conferencia que vas a presentar se titula Humanidad en juego, responsabilidad difícil y necesaria. Así que te dejo la palabra. Muy bien, pues muchísimas gracias, Beatriz. Voy a presentar un PowerPoint. Vamos a probar a ver si podemos hacerlo sin problema. Yo creo que ahí ya se debe estar viendo. Ahí lo ven, ¿no? El PowerPoint, ven la imagen. Pues nada, pues como digo, pues agradecido, pues muchas gracias Beatriz y muchas gracias al Instituto de Filosofía y a todo su equipo por esta invitación. Y mi idea es muy sencilla, es presentar una serie de propuestas, de ideas, sugerencias para pensar conjuntamente, ¿no? De lo que se trata, lo que quisiera proponer es un momento de reflexión, incluso ya empezando con esa pregunta que enmarca esta conferencia, ¿no? ¿Filosofía para qué? ¿Filosofía para qué? El sentido de la filosofía hoy en día, en nuestra época, en nuestro tiempo, ¿cuál es su labor? ¿Cuál es su tarea? ¿Es tarea meramente enciclopédica, académica, de cara a la universidad, a desarrollo de la investigación? ¿O tiene que haber lo que se dice mucho, decimos mucho, transferencia? ¿Y eso qué es? Y eso en el caso de la filosofía, ¿cómo se hace? Y cómo entender la filosofía, esta disciplina nuestra,
que tiene ya, pues eso, 2500 años de tradición. Y claro, el tema para pensar es la idea de humanidad, humanidad en juego, humanidad. Ya de entrada, pues ya me decanto por plantear un tema de antropología filosófica, se podría decir así, tal y como entendemos a veces la antropología filosófica, como lo voy a dejar claro, yo creo, en la charla, ¿no? Es decir, como una filosofía práctica, una filosofía aplicada, es decir, es un saber sobre el ser humano, pero que busca también cierto compromiso con la actualidad, con los problemas concretos, los problemas actuales. Y eso bajo una idea, bajo un paradigma ético que es la cuestión de la responsabilidad. Una responsabilidad que marco ya como algo difícil, difícil desarrollar, difícil conseguir, pero sin embargo también ese otro adjetivo que pongo en el título de necesaria. O ejercemos o vemos cómo somos responsables o la humanidad en juego quizás se pierda, por decirlo así, ¿no? Ese es un poco el planteamiento general de la charla, ¿no? De estos 45 minutos. Y también conforme nos vayamos acercando a los 40 minutos, vea, sin ningún problema, pues me avisas o me cortas o me dices, atención, sin problema. ¿Qué es la Perfecto. filosofía? No vamos a entrar en definir qué es filosofía, pero fijaos, estas imágenes clásicas, ¿no? de filosofía, pues ya nos dan también una idea de la propia función de la filosofía, cómo entender la filosofía, como ese ejercicio reflexivo, el pensador de Rodin, vuelta sobre uno mismo, escuela de Atenas, la filosofía en el ágora, en la plaza pública, el búho de Minerva, la lechuza abierta, los ojos, mirando a la propia realidad, contemplando eso que aparece, admirándose, ¿no? Con esos ojos abiertos, absortos. O esa imagen que tenéis ahí, el cuadro de Rembrandt, ¿no? Del filósofo con el busto apoyado en el busto de Homero. Una imagen, un cuadro que le gustaba mucho a nuestro querido filósofo Paul Ricoeur, admirado por Beatriz y por mí y por otros seguro que también, que para él este cuadro era representativo de lo que era la filosofía, porque se aunaban muchas cosas, ¿no? La filosofía tiene que ver con la tradición, tiene que ver con la reapropiación en el momento, tiene que ver con apoyarse en algo que no es filosofía, y eso en nuestra época es muy importante. La filosofía vive de la no filosofía, vive de los problemas que se dan en nuestra sociedad, en nuestro entorno político, que se dan en nuestro entorno cultural, que se dan también en la ciencia, que se da en la religión, en el ámbito de creencias. La filosofía no es un saber encerrado en sí mismo. Y luego también el propio Paul Ricoeur señalaba, y es otra idea también de filosofía muy interesante, que la filosofía se mueve siempre, como señalaba antes, en el ágora, en la plaza pública, con la mirada del poder, en relación con el poder, con lo político. La filosofía se mueve también en esos ámbitos. Es importante, ¿no? Que tengamos en cuenta todo esto que voy a decir, desde qué idea de filosofía y también esto que voy a decir, que voy a contar, qué idea de filosofía es la que implica, ¿no? La que maneja. Voy a utilizar en algunos momentos pues, muchas imágenes o referencias, como ha comentado Beatriz, me gusta mucho pues también la bioética narrativa, la ética narrativa, utilizar imágenes, utilizar cuadros, utilizar películas en algún momento, hoy quizá no va a ser tan cinematográfico como otras veces, pero bueno, alguna referencia sí que va a haber. Este cuadro, esta imagen, que es de un pintor español del siglo XVII, que es de José Rivera, es un grabado muy bonito que a mí me gusta mucho porque es una imagen que sugiere mucho, sugiere de una manera muy, 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 muy gráfica y muy palpable lo que puede ser esta humanidad en la que estamos viviendo nosotros, esta humanidad que está en vilo, que está en juego, esta humanidad que está en el aire, ¿no? Que está como un equilibrista, que tiene que andar en el cable y que puede caer en cualquier momento, que tiene que agarrarse muy bien, no se sabe muy bien cómo, que necesita la mano de alguien que ayude. La humanidad, y esas dos expresiones me parecen interesantes para pensar, ¿no? Nuestro lenguaje, nuestra lengua castellana para pensar, una humanidad que está en vilo, estamos en vilo. ¿Mm? Es decir, la ciencia, los desarrollos científicos, tecnológicos, los avances, por ejemplo, de la inteligencia artificial, que luego también voy a mencionar, nos ponen en vilo. ¿Qué significa en vilo? En vilo, tenéis en la definición que nos da la Real Academia de la Lengua, es sin el apoyo necesario o sin estabilidad. Hablar de en vilo quiere decir, es sinónimo de con indecisión, con inquietud, con zozobra. Vivimos tiempos, diría yo, y esto sobre todo después de lo que hemos vivido, después de la pandemia, tiempos de inquietud, tiempos de incertidumbre, la cuestión de la incertidumbre, de no saber lo que va a suceder, la posibilidad de que la vida tal y como la conocemos, pueda estar en peligro. ¿M? Que esto no va de suyo, por decirlo así.
que necesita de algo para que continúe tal y que como continúa. Palabras muy importantes para pensar nuestra época. Mm, indecisión, inquietud, zozobra, incertidumbre. Pensar en tiempos difíciles, en tiempos complejos. Quizá no me atrevería a decir tanto como Hannah Arendt, cuando pensamiento en tiempos oscuros, si no oscuros, sí le llamaría en tiempos de inquietud, en tiempos de zozobra, en tiempos de cambio, ¿no? De inestabilidad. Humanidad en vilo y humanidad también en juego, ¿no? En juego. ¿Qué significa esa expresión castellana de en juego? Es la necesidad de intervenir en un determinado momento. Está en juego, ¿no? Es decir, nos estamos jugando algo ahora. Es decir, ahora estamos en una época, yo creo, un momento decisivo en nuestra época, en nuestros años, en este comienzo del siglo XXI, por todo lo que está sucediendo, lo que está pasando en muchos niveles. Y estar en juego, nos la estamos jugando y también, fijaos el sinónimo de la expresión, estamos en peligro de continuidad de esta humanidad que conocemos o que suponemos o que estamos presuponiendo en muchos de nuestros discursos. Esta es la idea quizá inicial que quería un poco poner de relieve, ¿no? La humanidad, lo que somos, quizá está en juego, quizá está en vilo, estamos en un momento de incertidumbre y en estos momentos de incertidumbre se requiere también, diría yo, pues esa fuerza, esa potencia, diría yo, y esa tradición de lo que es la filosofía, una filosofía crítica, una filosofía necesaria. Os pongo aquí al comienzo una expresión, una frase sencilla de Hans Jonas, este filósofo que me va a acompañar en muchos momentos, que me parece que es clave, es la clave, casi casi el resumen de lo que yo quiero, de lo que yo os quiero transmitir. Dice Hans Jonas en su gran obra El principio de responsabilidad. Dice, solo la previsible desfiguración del ser humano nos ayuda a alcanzar aquel concepto de ser humano que ha de ser preservado de tales peligros. Solamente sabemos qué está en juego cuando sabemos que está en juego. Como hemos puesto al ser humano en juego, como el ser humano actualmente está en peligro, lo que antes os comentaba, es precisamente en este momento donde más necesario es una reflexión como la antropológica, la filosófica, para pensar esto que podemos perder. Sí, entonces, lo que sea el ser humano, quizá la urgencia filosófica más radical que ha sucedido en la historia del pensamiento es la actualidad. Nunca ha sido tan urgente, tan necesaria la reflexión filosófica para determinar en qué consiste esto lo humano. Y esto solo ha sido posible porque el ser humano como tal está en peligro. Esto no ha sucedido nunca. Ningún pensador, piensa en Aristóteles, piensa en Kant en el siglo XIX, llegó a pensar que podía desaparecer la humanidad. Se suponía que la humanidad iba a continuar, se suponía siempre que la vida en este planeta, tal y como continuamos, va a continuar. Sin embargo, hoy en día está en peligro. Entonces, si está en peligro, esto nos obliga a pensar qué es esto que está en peligro. Y si esto que está en peligro, nosotros, merece la pena, merece la pena frente a otras formas de vida, frente a otras formas de realidad. ¿Merece la pena o no merece la pena? Frase, como digo, esta de Jonas, solamente sabemos qué está en juego cuando esto está en juego. Humanidad en juego. Por eso me parecía importante la expresión. Esto es algo que también aparece, por traer el elemento cinematográfico, en películas, en grandes películas, en muy buenas películas, como esta que les ofrezco, que probablemente pues, lo conocen de sobra, la película Blade Runner. Es una película relativamente fácil, sencilla, unos replicantes se han escapado, están recorriendo el planeta y tienen que ser apartados, tienen que ser retirados por un Blade Runner, por un humano. Y claro, y el problema es que estos replicantes dudan, piensan, quieren tener elementos de humanidad, buscan recuerdos, buscan memoria, hablan de su padre, tienen también en ciertos momentos imaginación, tienen empatía, tienen sentimientos. Parece que las máquinas, como tal, parece que empiezan a tener humanidad. Fijaos, esto del año 82, el relato de Philip K. Dick, más antiguo todavía. Esto hoy en día, con todo el desarrollo de la inteligencia artificial, es fundamental. El tema de las máquinas, en qué medida están sustituyendo a lo humano. Y lo que a mí me parece más interesante de esta película, y que es casi más actual, yo creo que el problema no es tanto si las máquinas, los replicantes son humanos, o piensan, o sienten, sino si los humanos, nosotros,
nos convertimos en máquinas. Dejamos de pensar, dejamos de sentir. En la película, quizá la gran duda que uno cuando ve la película y luego los diferentes cortes del director o las diferentes versiones de la película es si el humano, el personaje de Harrison Ford, es humano o se ha convertido en un replicante. Es decir, si estamos perdiendo la humanidad. Es decir, ¿qué está sucediendo con el ser humano en esta época de las máquinas? Otro pensador, lo habían mencionado antes, Beatriz, os lo menciono yo también ahora, que me acompañará en estas reflexiones, es sin duda Paul Ricoeur. Y Paul Ricoeur tiene este texto, un texto antiguo del año 60, que está, que lo hemos recuperado en su antropología filosófica, en sus textos de antropología filosófica, que dice esto. Dice, si la antropología filosófica se ha convertido en una tarea urgente del pensamiento contemporáneo, es porque los grandes problemas de este pensamiento convergen en ella, y así se hace sentir cruelmente su ausencia. Las ciencias humanas se dispersan en disciplinas dispares y no saben, literalmente, de qué hablan. La renovación de la ontología, por su parte, provoca a su manera un interrogante parecido. ¿Qué es este ser para quien el ser está en cuestión? En fin, la modernidad misma del ser humano designa el lugar implícito de esta meditación. Si el ser humano puede perderse o ganarse en el trabajo, el ocio, la política, la cultura, ¿qué es el ser humano? Si puede perderse la humanidad, ¿qué es el ser humano? Esto lo decía Paul Ricoeur en el año 1960. Mi pregunta es, o lo que les invito a pensar es, ¿qué diría en el año, en nuestra época, en el año 2024, donde lo humano está realmente amenazado en el nivel físico-biológico y también por el desarrollo tecnológico a un nivel infinitamente mayor a lo que podía pensarse en los años 60, en los años 70? Es decir, si la antropología filosófica, si la reflexión sobre el humano era tan importante, según Ricoeur en esos años, diría yo, ¿cuánto más hoy? Se llame antropología filosófica o se llame filosofía en general. Por eso me parece clave, importante, que es una cuestión que tiene que ser abordada desde esta clave también antropológica, filosófica y desde la cuestión que les voy a proponer enseguida de la responsabilidad. La cuestión de la responsabilidad me parece clave. Un pequeño texto, ya que tenía aquí la imagen, la foto de Riquer, no voy a dejar pasar el poner este pequeño texto de Riquer sobre la responsabilidad. Desgraciadamente, esta idea de responsabilidad tan frecuentemente alegada ha sido escasamente analizada por sí misma en el discurso contemporáneo. Su entrada tardía en el vocabulario técnico de la filosofía moral explica este déficit de análisis. Pero el mayor déficit, se ha confundido demasiado fácilmente responsabilidad e imputabilidad, un sentido jurídico de responsabilidad. Esta concepción que llamo mínima de la responsabilidad ya rica en implicaciones, pero no está a la altura del problema planteado por las mutaciones del obrar humano, del obrar humano en nuestra época. Es decir, se trata, voy también a esa metáfora, una metáfora que va a utilizar mucho Ortega y Gasset, de estar a la altura de nuestra época, a la altura de nuestro tiempo. Entonces necesitamos una ética, una filosofía a la altura de nuestra época. Yo creo que esta filosofía a la que apuntan muchos autores, muchas tradiciones de la responsabilidad puede ser una manera de intentar responder, ¿no?, a estos desafíos. Fijaos, siguiendo un poco con Jonas, que no me interesa tanto los autores que menciono, sino a dónde van, ¿no? Lo que nos quieren decir, las preguntas que nos lanzan. ¿Qué ética para nuestra época, para nuestro momento histórico? Jonas, final del siglo XX, comienzos del siglo XXI, nuestra época, nuestras preocupaciones. Dice Hans Jonas, ninguna de las éticas habidas hasta ahora nos instruye acerca de las reglas de bondad y maldad a las que las modalidades enteramente nuevas del poder y sus posibles creaciones han de someterse. Estamos en una época radicalmente nueva. No nos vale la ética antigua. Tenemos que hacer una nueva ética. Y la tenemos que hacer nosotros, los que estamos aquí, los que me estáis escuchando, los que estamos hablando, los que estamos intercambiando. Vosotros, profesores, vosotros, alumnos, la ética de nuestra época no nos vale tirar, sí podemos utilizar, hay recursos en toda la tradición, pero ya no va a ser simplemente repetirla. No nos vale el planteamiento kantiano, no nos vale el planteamiento aristotélico. Hay que hacer algo distinto porque nuestra época requiere algo distinto, porque los desafíos son radicalmente distintos. Las modificaciones enteramente nuevas de nuestro poder
nos obligan a ello. ¿Qué ética, qué filosofía? Volvemos a un planteamiento antiguo, Aristóteles, sí, sí, es interesante ese planteamiento naturalista, esa idea de felicidad, esa idea de naturaleza, esa idea de armonía. Es decir, claro que hay muchísimos elementos, tema de sabiduría práctica, que tanto nos gusta a algunos. Es decir, claro que eso es muy interesante y muy importante. Pero eso es suficiente para la ética que necesitamos. Volver a Kant, claro, el gran pensador de la modernidad que tanto y tan bien pensó sobre la experiencia moral o echar mano del planteamiento de los utilitaristas, los planteamientos consecuencialistas. Yo creo que el nuevo paradigma, la nueva ética que necesitamos, necesita de unos y de otros. Esta ética de la responsabilidad necesita acudir, echar mano de todo lo que se pueda. ¿Mm? Incluso el planteamiento de Paul Ricoeur nos va a invitar a ello, a la hora de fundamentar, a la hora de elaborar esta idea de responsabilidad. Hablamos de felicidad, del bien, sí, hablamos del deber, sí, hablamos de resultados, de consecuencias, sí, pero quizá, como os pongo ahí, ante un mundo vulnerable, frágil, personas vulnerables, personas frágiles, necesitamos una nueva categoría que responda a estos nuevos desafíos, un nuevo paradigma. Y yo creo que es un nuevo paradigma esta idea de responsabilidad. Frente a esos desafíos, la responsabilidad. Es una categoría ética muy relevante en función también, insisto, en esa idea de la magnitud de las consecuencias del mundo científico-tecnológico en el que estamos. El siglo XX ha cambiado nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar. Ha habido en el siglo XX muchos acontecimientos y yo diría, os pongo ahí, dos grandes llamadas de atención para provocar este cambio de actitud. Todo el tema del desarrollo nuclear, la guerra nuclear, el desarrollo del poder atómico, y luego, por otro lado, el desarrollo a final, la segunda mitad del siglo XX, el desarrollo de la ingeniería genética, lo que es la segunda mitad del siglo XX. No voy a insistir mucho un poco en estas cuestiones de sobra sabidas, ¿no? Lo que sucede en la mitad del siglo XX, ¿no? La guerra mundial, no la gran guerra la primera, sino la segunda guerra mundial, donde la idea incluso de la neutralidad de la ciencia se va a poner en juego, donde vamos a ver una ciencia médica, una ciencia biomédica que de alguna manera va a estar traicionada. Piensen sobre todo en la medicina nazi, que el desarrollo de la medicina nazi fue impresionante, pero a costa de un perjuicio, de un gran perjuicio ético. Se podría decir que la medicina en esos años, siendo utilizada por el nazismo como se utilizó, conoció el pecado, ese sabor del pecado, conoció esa maldad. Olvidó quizá ese fin que es ayudar, que es el favorecer la vida humana. Y el desarrollo también, en mediados del siglo XX, de las bombas atómicas, del desarrollo de la energía nuclear. ¿Dónde queda la responsabilidad de la ciencia, la responsabilidad del científico ante estos avances tecnológicos? Habrán tenido más de un debate sobre la película de Oppenheimer. Simplemente pues lo menciono por hacer referencia a todo este mundo. Recuerden las palabras de Oppenheimer, que son del Bhagavad Gita, de la tradición hindú, que se repite incluso varias veces en la película de Oppenheimer, que dice, si el esplendor de 1 millar de soles brillasen al unísono, en el cielo sería como el esplendor de la creación. Eso lo repite varias veces el propio Oppenheimer en su vida, en sus escritos. Y dice él de sí mismo, ahora me he convertido en la muerte destructora de mundos. Desarrollo científico al máximo nivel que se convierte en muerte, en destructora de mundos. La ciencia, decía Einstein, el propio Oppenheimer, la ciencia ha conocido el sabor del pecado. La ciencia no es un conocimiento neutro, desarrollo del saber, la búsqueda de la verdad. No, cuidado con estas implicaciones que puede tener el desarrollo científico, el desarrollo tecnológico. Aumento del poder gracias al desarrollo de la ciencia física, el desarrollo de la energía nuclear y en la segunda mitad del siglo XX con el desarrollo de la biología. Fíjense lo curioso, ¿no? Es conociendo lo infinitamente pequeño, la estructura de la realidad, el átomo, cuando llegamos a desarrollar un poder tan importante como el poder nuclear, el poder atómico. Y es conociendo lo más pequeño, la estructura del ADN, la molécula del ADN, cuando podemos modificar la propia vida, modificar al ser humano. Conociendo lo infinitamente pequeño, los cambios son inmensos.
No voy a insistir en lo que fue a partir del año 53, con el descubrimiento de la estructura del ADN por parte de Watson y Crick. A partir de ahí, desarrollo de la biología, de experimentación biológica, y es un desarrollo parecido al de la fisión nuclear, al desarrollo atómico en los años anteriores. Por tanto, avance científico, avance tecnológico, el desarrollo de la biología va a poner en peligro, de alguna manera, o va a poner en las manos de los propios científicos un poder inmenso. Va a llevar en los años 70 a la idea de llevar a cabo un moratorium, incluso en las investigaciones. Fue la conferencia de Asilomar en el año 74. Si no, habría que frenar la investigación en biología, en genética, por las implicaciones que podía tener. Siguió la investigación más allá de estas moratorias en esos años 70, que si clonación, que si edición genética, todo eso que hoy en día se puede hacer, dicho así de manera rápida, relativamente fácil. Desarrollo de la física, desarrollo de la biología, ingeniería genética, modificación física, biológica del ser humano. Es un poder realmente, realmente nuevo, realmente nuevo. Entonces, si el poder es realmente nuevo y distinto a lo que ha sucedido, quizá la filosofía, la reflexión filosófica debe ser también distinta o estar a la altura de estos desafíos, ¿no? Insisto un poco en esa idea. Y todo el tema de la ingeniería genética, el tema se repite de alguna manera en las cuestiones actuales de la inteligencia artificial. Piensen, y le recomiendo pues este libro, ¿no? El libro quizá pues, de uno de los grandes ideólogos, entre comillas, del planteamiento transhumanista, poshumanista, que es Nick Bostrom, cuando habla de la superinteligencia, esa nueva inteligencia que puede sustituir, que puede llegar a sustituir a lo humano, ¿no? A los humanos, a nosotros. Le recomendaría, es decir, puestos también a hablar de estos temas, por ejemplo, de inteligencia artificial y filosofía, con lo mismo que les comentaba lo de Blade Runner, no sé si conocen esta novela. Es una novela muy interesante, muy sugerente, muy bien escrita por Ian McEwan. Se titula así Máquinas como yo y plantea la convivencia con una realidad mecánica, una inteligencia artificial que de alguna manera cobra vida. La novela está orientada, uno de los personajes que aparece de trasfondo siempre es Alan Turing. Se supone que Alan Turing no ha muerto y que a final del siglo XX sigue viviendo y que de alguna manera ve lo que está sucediendo. Fíjense, les leo, había anotado ahí un par de páginas. Les leo nada más que el comienzo de la novela. Dice el comienzo de la novela, es el comienzo, la primera página. Dice, era el anhelo religioso con el don de la esperanza, era el santo grial de la ciencia. Nuestras ambiciones fluctuaban, más alto, más bajo, gracias a un mito de la creación hecho real, a un acto monstruoso de autoamor. En cuanto fuera factible, no tendríamos a otra acción que seguir nuestros deseos y atenernos a las consecuencias. En términos más elevados, aspirábamos a escapar de nuestra mortalidad, a enfrentarnos o incluso reemplazar la divinidad mediante un yo perfecto. En términos más prácticos, pretendíamos diseñar una versión mejorada, más moderna de nosotros mismos, y exultar de gozo con la invención, con la emoción del dominio. En el otoño del siglo XX llegó al fin el primer paso hacia el cumplimiento de un viejo sueño, el comienzo de la larga lección que nos enseñaríamos a nosotros mismos, que por complicados que fuéramos, por imperfectos y difíciles de describir, aun en nuestros actos y modos de ser más sencillos, se nos podía imitar y mejorar. Este es el comienzo de la novela. Se nos podía imitar, se nos podía mejorar. Somos una versión, hay otra versión distinta, la versión mecánica, de máquina, de una máquina de inteligencia artificial que es más humano que los humanos, por hablar como Blade Runner, ¿no? Más humano que los humanos. Como digo, novela interesante, novela sugerente, la literatura, el cine nos da que pensar, la imaginación nos da que pensar, que decía Riquet y que decía también el propio Kant. Claro, ante estos desafíos, inteligencia artificial, desarrollo genético, desarrollo también de la propia física, esta categoría de responsabilidad, sí, pero de entrada, ¿cuáles son las reacciones ante esto que nos invade? Yo creo que hay básicamente dos grandes reacciones. Por un lado,
el miedo, lo que sería la actitud tecnófoba, rechazo a este mundo, al desarrollo científico, tecnológico. Hemos abierto la caja de Pandora, todos los males del mundo. Estamos jugando a ser Dios, estamos rompiendo los límites. Cuidado, planteamiento muy nostálgico, vida natural. Hay que limitar el desarrollo científico, desarrollo tecnológico. Y luego, frente a esta actitud, también vivimos en nuestra época, lo vemos en nuestros compañeros, en los medios de comunicación, una actitud tecnófila, optimismo. Claro, esto va hacia mejor, como comentaba ahí al comienzo de la novela. Estamos en el octavo día de la creación, nos hemos convertido en dueños, señores, ahora sí, de la vida. La vida está en nuestras manos y podemos crear. Frente a una actitud tecnófoba y una actitud tecnófila, yo siempre optaría por una actitud intermedia, que sería, vamos a conocer realmente lo que está sucediendo, lo que está pasando, y vamos a adoptar una actitud, mm, un término medio, más prudente, empleando esa expresión, esa palabra tan cargada de sentido, más prudente, y que sería precisamente una acción, por ponerle un nombre moderno como estos, tecnófoba, tecnófila, hablaría de una posición tecnoresponsable, tecnoresponsable. No rechazo, no odio, pero tampoco un amor ciego, una posición crítica, ¿no? Ante el desarrollo científico, desarrollo tecnológico. En definitiva, son dos mitos que están funcionando en nuestro imaginario social, en nuestro imaginario cultural, a la hora de plantear estos temas. O bien el mito de Prometeo, tenemos el fuego arrancado a los dioses, podemos, con nuestra ciencia técnica, podemos controlar, dominar, podemos crear vida, crearnos a nosotros mismos, mejorarnos. O bien el otro mito, Mary Shelley, el mito de Frankenstein, cuidado con lo que creamos, cuidado con lo que producimos, que se nos puede volver contra nosotros. Mito tecnófilo, mito tecnófobo. Prometeo, Frankenstein. Frente a uno, el mito de Prometeo más moderno, el mito de Frankenstein más nostálgico, más antimoderno, pues yo hablaría de otro mito, hablaría de Hermes. Hablaría de Hermes como símbolo de filosofía práctica, articuladora, sabiduría práctica, con prudencia. Se trata de acompañar estos desarrollos científicos tecnológicos, acompañar sin considerarlos de entrada como totalmente negativos ni como totalmente positivos, sino ver hacia dónde vamos y cómo podemos acompañar a estos desarrollos científicos tecnológicos. La tarea es ardua, la tarea es importante. Insistiendo un poquito con esta idea de responsabilidad, y voy avanzando ya un poco rápido, porque si no enseguida nos quedamos sin tiempo, y lo importante también es el diálogo sobre estas cuestiones. La responsabilidad es correlativa a nuestro poder. Entonces no se trata de renunciar al poder, utilizando las argumentaciones de Jonas y de otros filósofos, sino necesitamos un poder mayor. Necesitamos un poder sobre el poder. Y ese poder sobre el poder es precisamente la responsabilidad. Eso es lo que significa ser responsable. Frente a un imperativo tecnológico que dice que todo lo que puede hacerse debe hacerse, necesitamos incorporar, desarrollar, fundamentar un imperativo ético, que es un imperativo de precaución, de prevención, que dice que no todo lo posible es deseable. Entonces, frente al imperativo tecnológico, este imperativo de prudencia, este imperativo ético, que viene, que se alimenta, diría yo, no os leo ese texto de Jonas, que se alimenta de una filosofía de la tecnología necesaria hoy en día. Una filosofía de la tecnología, una filosofía de la técnica. Yo creo que la idea de responsabilidad puede ser muy interesante, es una idea vertebradora, puede ser una referencia, un lugar común, un hilo conductor también de muchas cuestiones. Quizá este tema es interesante, es importante, o es una cuestión, una palabra, un término que viene normalmente a nuestra boca, a lo mejor por la ausencia de responsabilidad, ¿no? Porque a veces nos lanzamos a aventuras en un sentido y en otro, y olvidamos, ¿no? Esa necesidad de responsabilidad. Fijaos, un pequeño texto, año 2000, que dice: estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual la humanidad debe elegir su futuro. A medida que el mundo se vuelve cada vez más independiente y frágil, el futuro depara a la vez grandes riesgos y grandes promesas. Para seguir adelante, debemos reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y formas de vida, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Debemos unirnos para crear una sociedad global, sostenible, fundada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos universales, la justicia económica y una cultura de la paz. En torno a este fin,
es imperativo que nosotros, los pueblos de la tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones futuras. Este es un texto de la UNESCO del año 2000, muy orientado, muy basado en el planteamiento de Hans Jonas. De hecho, hablan de esta idea de Hans Jonas de generaciones futuras, el tema del futuro. Responsabilidad no ya hacia lo que hemos hecho, no ya hacia el presente, sino al futuro. Es que nos estamos jugando la continuidad de la vida humana y de la vida en general en la propia Tierra. No podemos hacer como Kant decía, quizá, vamos, vamos, esquematizando mucho el planteamiento kantiano, lo del fiat justitia per ad mundus, ¿verdad? Yo cumplo la norma, el deber, aunque el mundo se destruya. Cuidado que hoy en día el mundo se puede destruir. Cuidado a veces con estas frases porque el mundo puede estar en peligro. No insisto en la idea, en el término responsabilidad, es un término que procede del latín. Lo que sí me interesa recalcar, y lo hago así como muy rápido, que el término responsabilidad en castellano es relativamente reciente. Es decir, nace, la primera vez que aparece el término en castellano es en el año 1745, o sea, en el siglo XVIII. Antes no existía la palabra responsabilidad como tal. Y en las otras lenguas, en lenguas en inglés, en alemán, en francés, en italiano, también el término, el sustantivo responsabilidad es del siglo XVIII. Es del siglo XVIII. Y enseguida el término responsabilidad va a tener un sentido en el siglo XIX estrictamente jurídico. Estrictamente jurídico. Fijaos la definición de la Real Academia en el año 1813. ¿Qué es la responsabilidad? La obligación de reparar cualquier pérdida o daño. Esa definición se mantiene como tal hasta el año 1925, donde va a cambiar o donde va a añadir una segunda acepción. La segunda acepción es cargo u obligación moral que resulta del yerro en cosa o asunto determinado. Hay una obligación moral. Hay un sentido nuevo que cambia. Esto pasa en todas las lenguas. Desde un sentido primariamente jurídico va a pasar en el siglo XX a un sentido moral. Quizás el gran autor, la gran referencia en este cambio en el mundo filosófico va a ser, sin lugar a duda, Nietzsche. En Nietzsche aparece el concepto de responsabilidad en muchas de sus obras. En un sentido, aparece varias veces, tampoco demasiado, pero aparece varias veces en sentido jurídico y hay textos, por ejemplo, de la genealogía de la moral, donde empieza a aparecer en sentido jurídico y enseguida cambia a tener un sentido totalmente distinto. Y Nietzsche yo creo que aboga a eso, a desvincular responsabilidad de culpabilidad. Y va a pensar la responsabilidad bajo esta idea tan bonita que dice que el ser humano es el animal que puede prometer. La promesa lanzada hacia el futuro va a ser, en la filosofía de Nietzsche, un paradigma de la responsabilidad. Disponer anticipadamente del futuro. Responsabilidad hacia adelante. Con Nietzsche cambia el sentido del término responsabilidad. Lo que ha sucedido, es decir, la filosofía del siglo XX, en muchas tradiciones filosóficas, sobre la idea de responsabilidad es impresionante. Yo creo que merecería, pues, es un curso, un recorrido, un libro, un proyecto de investigación, porque realmente es muy bonito todo lo que se ha dicho, lo que se ha pensado sobre el tema. Yo simplemente os menciono aquí, pues, algunos autores de mi tradición, en la que yo me considero, una tradición yo creo que importante, de fenomenología, de hermenéutica, no solo, donde este concepto ha sido clave. Comenzamos por Nietzsche, digo, muy rápidamente y solo con las fotografías. Luego, claro, hablar de responsabilidad en el siglo XX, tenéis este filósofo que también es, vamos, filósofo sociólogo muy importante de comienzos del siglo XX, que es Max Weber. Recordar esa gran conferencia, el político y el científico, que me parece, la política como vocación, la ciencia como vocación, dos conferencias magníficas. La conferencia sobre el político es magnífica, donde hace esa distinción entre ética de la convicción y ética de la responsabilidad. Y hace esa defensa fuerte de la ética de la responsabilidad. Yo creo que es uno de los elementos fundamentales para pensar hoy en día también la idea de responsabilidad. Hace un siglo, pero sigue siendo en este caso aplicable. A partir de Husserl, a partir de la fenomenología también, Husserl vive de una manera radical, de una manera triste, de una manera muy negativa, de una manera trágica la Primera Guerra Mundial, cambia su filosofía y su filosofía da un giro realmente hacia una dimensión ética, política, a partir de la Primera Guerra Mundial. Recuerden el último texto de Husserl, La crisis de las ciencias europeas.
donde hay llamadas a la responsabilidad incluso de la propia filosofía. Tras los pasos en ese contexto, también en esos años 20 30 desde Husserl con Husserl, también de Weber con Weber, el planteamiento de Karl Jaspers, otro tema recurrente en la filosofía de Jaspers, o el planteamiento incluso del propio Heidegger, con esa cuestión de la autenticidad, recuerden muchos planteamientos de ser y tiempo, donde hay elementos para una filosofía de la responsabilidad. Luego en otros sitios podremos ser críticos, pero yo creo que ahí es un elemento muy interesante, muy importante. La filosofía de Jean-Paul Sartre, recuerden, el humanismo es un existencialismo. Las veces que aparece en ese texto la palabra responsabilidad, por curiosidad, cuéntenlas. Yo lo he hecho, aparece más de 50 veces el término responsable o responsabilidad. Una idea, vamos, clave. En Ortega y Gasset, en la misma época, el hombre y la gente, el curso del hombre y la gente, la palabra responsabilidad aparece también constantemente frente a la gente, el se hace, el se dice, el das Man de Heidegger, el hombre, el ser humano, el auténtico, el distinto, el diferente, el que tiene criterio, el que es autónomo, el que no se deja llevar. En esta tradición de pensamiento, los dos grandes autores de la responsabilidad, este autor que estamos mencionando, que estoy mencionando, Hans Jonas, y luego también esa responsabilidad de cara al otro, en relación con el otro cercano, que es el planteamiento de la filosofía del Manuel Levinas. Y en la tradición fenomenológica y hermenéutica, estos dos autores, Gadamer, Hans-Georg Gadamer, esa responsabilidad, Gadamer va a ser muy claro con respecto al desarrollo científico, desarrollo tecnológico, y también en la propuesta de Paul Ricoeur, como estamos diciendo, como estamos acompañando. Y en esa idea de responsabilidad también, un elemento muy importante, luego podemos aludir, si queréis, luego en el comentario, debate, pues podemos hacer referencia al planteamiento de Hannah Arendt. Y a la hora de formar, educarnos, formar en esta idea de sensibilidad, de imaginación, de encuentro con el otro, de responsabilidad ante el diferente, el planteamiento de Martha Nussbaum también me parece muy rico, muy profundo y muy aprovechable. Quizá el autor, diría yo, con más urgencia, el que ha planteado esta cuestión, diría que es Hans Jonas. No voy a insistir en el planteamiento de Hans Jonas, quiero que nos quede tiempo más para el debate, así que no voy a insistir en estas grandes ideas de Jonas, esa gran idea de la heurística del miedo, ¿no? Es decir, vamos a ponernos en lo peor para ponernos a pensar de una manera radical. El miedo, es decir, pensar lo posible como probable, que la destrucción del planeta, la destrucción de la humanidad puede darse realmente. Así pues, dice Jonas, la fe bien puede proporcionar a la ética su fundamento, pero no siempre la fe se encuentra a nuestra disposición, y cuando está ausente o desacreditada, no es posible apelar a ella ni siquiera con el poderoso argumento de su necesidad. La metafísica, la filosofía, la antropología filosófica, por el contrario, ha sido siempre asunto de la razón, y a la razón sí le podemos ordenar que funcione. Es decir, nosotros, filósofos, sí nos tenemos que poner a funcionar, a decir, bueno, a responder a estos retos de alguna manera. Una nueva ética, una nueva filosofía que sea fundamentada, aunque no fundamentalista, yo diría, luego esto lo podemos ver, que sea antropológica, aunque no antropocéntrica, que apele, ¿por qué no?, a una metafísica, habrá que ver qué metafísica, y yo diría que puede ser antimoderna o más allá de lo moderno sin ser premoderno. No es una posición nostálgica. Es muy interesante preguntarnos con Jonas el tema de la responsabilidad y diría yo, valga esta imagen y esta frase, y esto frente a Heidegger, cuando decía al final de su vida en esas charlas, en esas conversaciones de los años 70, que solo un Dios puede salvarnos, acudir a esta frase de Jonas. No es Dios quien nos puede ayudar, sino que somos nosotros los que debemos ayudarle a Él. Somos los que debemos ayudar a Dios en este tema del mundo que Dios ha creado, que está aquí, somos nosotros los que tenemos que hacer algo. Interesante, sugerente. Jonas se mete a fondo en analizar la ciencia moderna, la técnica moderna. No insisto. Y me voy a este texto ya anunciando el final, que es un texto Nos muy queda, bonito. estamos justo 5 minutos, Cinco pero minutitos, por eso es. favor termina. Eso. Voy a este texto y ya apuntamos al final. Con Humberto Eco, que es un texto muy, muy sugerente. Fijaos lo que dice este texto, escrito en los años 80. Lo dice muy bien escrito y con mucha ironía, con mucha sabiduría. Feliz pues Kant, que podía sentirse contento solo con dar limosna a un mendigo y renunciar a ir al teatro. Y feliz San Antonio, que resolvía toda su responsabilidad moral rechazando la imagen diabólica de una ninfa danzante que el maligno le había teletransportado ante los ojos concupiscentes de su mística fantasía.
Nosotros, por desgracia, no. Responsables de todo un mundo que poseemos cognitivamente, en la práctica nos sentimos débiles y cobardes, por más que en cierto modo agentes. La angustia, el sentimiento de la impotencia culpable, es patrimonio, es nuestro patrimonio de hombres morales de este siglo. El progreso material del mundo ha agudizado, pues, mi sensibilidad moral, ha ampliado mi responsabilidad, ha aumentado mis posibilidades, ha dramatizado mi impotencia. Al hacernos más difícil ser moral, hace que yo, más responsable que mis antepasados y más consciente, sea más inmoral que ellos. Y mi moralidad consiste principalmente en la conciencia de mi incapacidad. Ante esos deber ser que la situación histórica nos propone concretamente y que cambian y se amplían a medida que del pedal se pasa al motor de explosión y de este al cohete espacial. Somos más responsables que nunca y no podemos responder a esa responsabilidad. No podemos responder a esa llamada. Y lo dice con ironía. Qué bien lo tenía, qué fácil lo tenía Kant o qué fácil lo tenía San Antonio, que únicamente tenían que hacer eso. Nuestra tarea es distinta, nuestra tarea es difícil. Situación de angustia. Ante esta idea de responsabilidad, yo apunto, y lo dejo meramente apuntado, a plantearlo quizá de una manera concreta, y estas filosofías a mí me ayudan a pensar la responsabilidad de una manera aplicada, concreta, a las situaciones, a los casos. Hay en Ortega elementos para pensar mm, estrategias de responsabilidad concretas. En Hans Jonas, cuando habla de ese establecer los contornos de los problemas, de someternos también a esos debates interdisciplinarios, o cuando el propio Paul Ricoeur va a hablar de esa sabiduría práctica, tareas de deliberación utilizando la imaginación, apuntando a la responsabilidad. Yo esto en el libro que recogí de Paul Ricoeur quería de alguna manera hacerme eco de esta necesidad de pensar la responsabilidad. Yo creo que, que Paul Ricoeur en su obra, en su trabajo, nos ayuda a definir la tarea de la ética, a ver qué tipo de saber es el propio de la ética, de la responsabilidad, y ver también el alcance y cómo abordar estas grandes cuestiones que tenemos. Yo creo que va un poco más allá, incluso del planteamiento de Levinas o del planteamiento incluso de Hans Jonas. Nos va a dar pautas. No insisto en Jonas, no insisto en Levinas y termino con estas ideas que pongo aquí la foto de Riquer, Riquer como trasfondo, pero es sugerencia para lanzar estas ideas claves con las que termino. Yo creo, ante nuestro mundo, ante esta humanidad en juego, esta humanidad en vilo, yo creo que la responsabilidad como propuesta pasa por una tarea compleja y apelo a otra categoría, de cuidado. Una ética del cuidado, una política del cuidado. Decir cuidado es decir responsabilidad. Debemos estar atentos, vigilantes, críticos a ver, a detectar los nuevos espacios de fragilidad que se dan en nuestras sociedades complejas. Pensemos en lo que hemos vivido con la pandemia, ¿m? Espacios de fragilidad. Debemos asumir como algo positivo esa pluralidad, esas diferentes visiones, diferentes perspectivas ante la vida, ante el mundo. Esto lo digo así, suena muy bonito, pero esto es difícil, esto es complejo. Por eso la tarea para asumir esa pluralidad, esas diferentes perspectivas ante los temas, pasa necesariamente por una tarea de la educación. La educación me parece clave para enseñar a juzgar, para no tanto enseñar juicios ya hechos, sino enseñar la creación, la formación del juicio. Ese educar, la quinta idea que os señalo ahí, educar para una deliberación, para un juicio práctico, para un juicio moral. Esa tarea de deliberación que me parece clave, en educación para la deliberación. La responsabilidad se puede leer en esta clave, en clave de liberación. Una responsabilidad, diría yo, a la medida del humano, a la medida también de nuestras posibilidades. Una responsabilidad que, aunque hable de lo concreto, de lo circunstancial, no deja de apelar también a la imaginación, a lo posible, a ver las cosas de otra manera, para ensayar nuevas propuestas, ensayar nuevas soluciones. La responsabilidad es, pongo ya como casi final, presupuesto, meta, tarea, en ese desarrollo de la sensibilidad, desarrollo de la autonomía, y aquí el caso, que simplemente lo dejo apuntado, el caso de Eichmann, el análisis que hace Arendt, también me parece magnífico para pensar la responsabilidad, no en general, sino la responsabilidad que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, en la posición en la que está, como llevando a cabo una serie de cursos, como profesor, como alumno, en nuestras instituciones. Piensa en el caso de Eichmann y pensémonos a nosotros qué es lo que hacemos.
cómo ponemos, cómo evaluamos, qué tipo de rúbricas, qué tipo de protocolos seguimos, qué tipo de juicios establecemos y cómo los hacemos. Y ya, la última imagen, ante una humanidad en juego, una humanidad en vilo, ante esta defensa fuerte que hago de esta idea de responsabilidad, propondría esta imagen. Es una imagen muy, muy orteguiana, es una imagen de Ortega, que en el fondo es una imagen de Aristóteles. El propio Ortega hace referencia a Aristóteles, que Aristóteles dice en la Ética Nicómaco: seamos en nuestra vida como arqueros que tienen un blanco, que tienen una meta, tienen una finalidad. ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que queremos? Sobre eso hay que seguir pensando. Bajo estas tres ideas que os pongo ahí, esa idea de tensión, de conflicto, de diálogo, de intención, de deseo, de voluntad, y también me parece muy interesante, muy importante, una idea a la que apunta Ortega, y no solamente Ortega, otros filósofos en la línea de Ortega, es esa idea de ilusión. Ilusión. En el sentido más noble de la palabra ilusión, de tener ganas, de ejercitar esa voluntad también de crítica y de vivir en un mundo mejor. Y la última imagen que ya os pongo es esta imagen de un paisano, del Quijote, del Quijote y Sancho, que se lanzan al mundo buscando mayor justicia, mantener el mundo, mantenerlo de una forma mejor. Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es ni utopía ni locura. A veces es situación de justicia. Nosotros estamos en una situación, diría, que peor, es que el mundo está en peligro. Es que el mundo está en nuestras manos. ¿Qué hacemos? Por nuestra parte, diría, pensarlo, seguir pensándolo y seguir pensándolo para seguir proponiendo, para seguir entrando en este ejercicio de sabiduría práctica y en este ejercicio de deliberación. Muchísimas gracias. Muy rápido y lanzando ideas, pero vamos, espero Muchas, que haya sido sugerente y por lo menos pues unos temas, otros, unos textos. Y bueno, muchas gracias, Tomás. Muy, muy, muy interesante, evocador, nos deja llenos de inquietudes. Muchas gracias. Muy, muy linda la conferencia. gracias. Bueno, vamos a dejar un espacio de preguntas, de comentarios. Y Aquí comentarios. estoy viendo en el chat, ¿no es cierto? A ver si puedo identificar. Aquí hay un Diego Rodríguez, dice, estos ámbitos son de mi interés. ¿Tú ves el chat, Tomás, cierto? Sí, estaba abriéndolo. Ya. Dice, sin embargo, el reflexionar sobre algunas de estas cuestiones encuentro pronto un problema, aquel por el que usted también ha empezado. Hablo de la humanidad frente al reto de una inteligencia artificial que no deja de evolucionar al tiempo que quizá nosotros involucionamos en algunos sentidos. Me surge la pregunta sobre qué es la humanidad, ¿Qué es la qué son humanidad? aquellas cosas que la definen y que la hacen nuestra e inalcanzable para la máquina qué es aquello que debemos temer perder. Eso es, eso es lo que dice Diego, esa es la cuestión. Sí, pero es la cuestión donde yo puedo ensayar y ensayamos haciendo una antropología, una serie de notas. El propio Hans Jonas, ante esa pregunta, pues dice qué es el ser humano y va a hablar y va a exponer, va a elaborar una pequeña antropología filosófica. Va a hablar del ser humano como un ser que tiene esa relación con la muerte, esa relación con la técnica y ese animal que crea imágenes. Claro, lo interesante, lo fuerte, lo que a mí me parece sugerente de esto, de la pregunta también a la que va a Diego, es esta. Es decir, es que esto es lo que tenemos que decidir. Pero esto no está resuelto. Por eso digo que es una filosofía mm, que está por hacer, que está por hacer. Esto es lo difícil y esto es lo bonito. Sí, esto nos pone a pensar en el desarrollo de la inteligencia artificial, bueno, y qué es la conciencia, qué es la imaginación, si se puede emular completamente o hay algo que no se pueda emular, y eso va a ser lo propiamente humano, eso va a ser lo que nos define. Y eso que nos define, que es esa capacidad de imaginar, esa capacidad de inventar, ¿no? O lo que nos define es esa dimensión corporal, física, del tacto, o esa relación con los otros que quizá una máquina no tiene, o sí tiene. Claro, yo insisto con Jonas en las preguntas y hablando de Paul Ricoeur, en la necesidad de asumir esto también filosóficamente y de acompañar a estos desarrollos. No porque yo tenga una antropología que proponer de esa manera y decir, esto no porque el ser humano es... No, no.
es que el ser humano está por pensar. Es decir, Aristóteles, Kant, Max Scheler, al pensar el ser humano, no se vieron en estas, no se vieron en estas. Lo tuvieron más fácil, lo tuvieron más fácil. Porque siempre suponían que esto que es el ser humano, más o menos nosotros, esto iba a continuar y esto no estaba en juego. Pero hoy en día está en juego. ¿Y qué está en juego? Vamos, no es respuesta, es simplemente decir que esta es la tarea que tenemos que hacer y tenemos que ir ensayando elementos para decir, bueno, quizá ese elemento de sensibilidad, ese elemento de contacto con otros, ese elemento quizá de creatividad, de imaginación, ese elemento de intuición, ¿m? Que no es meramente acumular información, ¿no? Es decir, o sí, o eso sí lo puede hacer la inteligencia artificial. Gracias, Son, Tomás. son- Hay son otra preguntas, ¿eh? O sea, que pregunta. y quizá en la charla, cuando hablo de humanidad tal, en juego y tal, no son respuestas, y son preguntas, y es la necesidad Ujú. que tenemos. Y yo creo, vamos, quizá está de más decirlo entre nosotros, pero la filosofía, la ética o la filosofía en general, se ha vuelto más necesaria que nunca, Ah, precisamente por esto. hay Ujú. otra pregunta, dice en este sentido, dice, a ver, déjame ver, usuario, pero no sé quién es, dice la nueva responsabilidad, ¿cómo aporta el feminismo en el acontecer? Claro, claro que aporta, son nuevos rostros. Es decir, yo hablaba ya al final de esas nuevas fragilidades, tal. Es decir, claro que el feminismo aporta precisamente porque está también criticando, está desocultando, está criticando modos de opresión, está desentrañando también, yo creo que a nivel antropológico, elementos fundamentales que habían sido ocultados, que habían sido negados por una determinada tradición, vamos, una determinada tradición. La tradición occidental, por supuesto, que aporta y que es fundamental, que es fundamental. Sí, sí, Ahí sí. estaba, era Pía, quien preguntaba. Tú mencionaste algo que me pareció súper sugerente, dijiste el tacto, el cuerpo, la corporalidad, nuestro anclaje carnal, que varios de estos filósofos lo han tratado. ¿Cómo eso nos permite una pista de indagación para justamente enfrentarnos con esta idea de que la razón, tal como ha sido desarrollada, nos ha llevado con su ingenio, nos ha llevado a un desarrollo planetario, pero también los costos de los que tú has hablado son evidentes? Entonces, ¿de qué manera anclarnos a esa parte de humanidad que a lo mejor contrapesaría un poco esta razón que ha sido tan ambiciosa? No sé, es una pregunta Sí, no, yo para creo que ha sido ese reflexionar. desarrollo de esa razón, por llamarlo así, que no es por criticar a Kant, ¿no? Vamos, es esa razón pura, esa razón fría, esa razón no kantiana, ¿eh? Es decir, es una razón calculadora, una razón dominadora, esa razón también que criticó la escuela de Frankfurt, ¿no? Esa razón también occidental que ha controlado, ha dominado la naturaleza. Quizás que tenemos que cambiar o tenemos que repensar también desde nuestras propias tradiciones esa idea de razón, ¿no? Esa idea de racionalidad y hablar más de una razón, por hablar como Ortega, de una razón vital, de una razón narrativa, como de una razón sentiente, el tema de la emoción, el tema de los sentimientos, que quizá lo humano no se cifra en esa traducción que se ha hecho a veces muy ligera del ser humano, que es el ser humano, animal racional. Y animal racional es animal que tiene información y calcula. Claro, si así vamos en la progresión, eso lo puede hacer mejor una inteligencia calculadora, una inteligencia artificial lo puede hacer mejor una máquina. Si el pensar, si el ser racional lo pensamos así. Piensen, decía Aristóteles, el ser humano es el ser que tiene logos. Traducimos logos, época medieval, época moderna, por racional. Traducimos razón por un determinado tipo de racionalidad, racionalidad calculadora. Fijaos, en el logos aristotélico platónico lo hemos convertido en esa posibilidad de cálculo. Claro, pero ¿es eso la razón? Cuando definimos el ser humano como ser racional, ¿queremos decir eso? No, nos estamos refiriendo a otra forma de entender la razón, a esa razón dicho así, más humana, pero que ya estaba también, diría yo, en el propio Aristóteles, cuando hablaba de ese logo, de esa razón, ese zoon politikon, ese animal de comunidad que somos, de tacto, de contacto, de ágora. Entonces, nuestra modernidad ha traducido racionalidad por el mero calcular, ¿no? Entonces, pues eso, esa recuperación de una razón diría, más humana me parece clave, me parece fundamental. Y una razón, mm,
que cuente, por decirlo con palabras de Nietzsche, que cuente con el cuerpo, ¿no? El cuerpo. Qué gran razón, decía Nietzsche, ¿no? El tema del cuerpo, el tema de la sensibilidad. Y quizá, claro, ahí el tema de la máquina lo tiene más difícil, por decirlo así, ¿no? Vamos, lo pienso y lo digo como sugerencia para pensarlo conjuntamente, ¿no? El tema este de la sensibilidad, la corporalidad. Es que el cuerpo también nos define, ¿no? Cuando se definen las ideas, y hay un debate muy interesante, muy interesante. Es muy concreto y es muy parcial, porque se da en la filosofía española, y, sin embargo la repercusión yo creo que es enorme. Es un debate entre, por un lado, orteguianos, y por otro lado, defensores de Julián Marías, en su antropología metafísica, en su antropología. Uno va a decir que el cuerpo pertenece, y con Ortega estoy pensando en el profesor Javier San Martín, que van a decir que el cuerpo pertenece a la dimensión trascendental del ser humano, por tanto el cuerpo define al ser humano, y sin embargo alguien como Julián Marías va a decir, no, no, el cuerpo pertenece a la dimensión empírica de la vida humana, pero no esa dimensión trascendental. Claro, yo creo que esto Julián Marías lo dice, lo afirma, para decir, bueno, el cuerpo cayendo en una posición, yo creo que relativamente, vamos, relativamente muy dualista, y el cuerpo y alma, y parece que a partir de ahí el elemento cristiano católico de la resurrección, tal, es más fácil. Pero también muchas de las argumentaciones de la inteligencia artificial entran ahí. Como el cuerpo es prescindible, lo que es el ser humano como tal se puede implementar independientemente del sistema que lo sustente, que lo soporte. Bien puede ser biológico, bien puede ser, pero no. Dices, Beatriz, o con Ortega o con San Martín o con otros, claro, no, es que la corporalidad pertenece, es una dimensión humana es forma de ser humano. ¿No? No podemos prescindir de esa dimensión corporal, de tacto, de sensibilidad, de anclaje con las cosas, de anclaje con el mundo. El tacto, la sensibilidad es una forma de inteligencia, dicho así de esa manera un tanto radical. Esa inteligencia sentiente de la que hablaba, por ejemplo, Zubiri. No podemos eliminar el cuerpo, la sensibilidad. Mm. Pero fijaos, es una cuestión quizá muy académica, ¿da? Si pertenece a la parte empírica, parte trascendental, pero nos la estamos jugando ahí. Es decir, ¿qué lugar? El lugar del cuerpo, el lugar de la corporalidad. Y claro, y esto es lo que muchas veces, pues en la inteligencia artificial, en los desarrollos de la inteligencia artificial, está en juego, ver en qué medida, pues precisamente la corporalidad es o no es crucial, o qué podemos hacer. Ujú. Muchas gracias. Pamela quería preguntar y después hay una última pregunta de Rebeca. Yo creo que ahí ya podríamos quizás eh, ir cerrando, pero Pamela, adelante. Muchas gracias, profesor. Muy interesante lo que nos ha planteado. Yo soy muy creyente de la responsabilidad, de la ética de la responsabilidad. Creo que es como de las grandes luces contemporáneas. Así que muchas gracias por su desarrollo. También encontré muy importante el tema de la narrativa como medio de educación y de pensamiento filosófico sobre estos temas. Bueno, mi pregunta o comentario en parte ya se dijo en lo que preguntaron otras personas. Simplemente, dicho esto de que soy creyente de la responsabilidad, mi pregunta es, ¿bastará con la responsabilidad? Incluso aunque la responsabilidad se realizara, porque en este momento estamos bajo mínimo de responsabilidad, pero incluso si se realizara, ¿bastará con la responsabilidad? Me parece que, claro, desde el punto de vista filosófico, ético, nosotros podemos hablar de responsabilidad, pero mi interrogante es si también hay otras dimensiones que el ser humano tiene que desarrollar. Pienso en sus dimensiones espirituales, sus dimensiones de sentido, sus dimensiones religiosas, que de alguna manera le lleven a otra relación consigo mismo, con el mundo. O sea, en el fondo es como la pregunta de sobre si también tendríamos que ver como el más allá de la responsabilidad, porque en mi perspectiva lo que también está haciendo historia ya es como el espíritu malvado, ¿verdad? El Mm. espíritu de la ambición, el espíritu del egoísmo, y por lo tanto también es necesario como un cambio en esa dimensión del ser humano, cómo abrirnos también a aquello. Y aprovechando que estoy con un experto en José Ortega y Gasset,
me, me recordaba de este texto de la meditación de la técnica que hacía José Ortega y Gasset en los años 30. O sea, si uno piensa la técnica que había en esos años, pero aún así él dice una cosa que a mí siempre me llamó mucho la atención, me quedó, ¿verdad? Y es que dice, nosotros también tendríamos que explorar otras técnicas, las técnicas del espíritu, no sé, la meditación, la oración, otras técnicas que de alguna manera van por otro lado del ser humano. Bueno, pero muy de acuerdo en lo que planteó de la ampliación de la razón, la responsabilidad. Un Pues comentario. Sí, pues, muchísimas gracias por la pregunta, por el comentario. Y claro, cuando hablo o cuando hablamos de responsabilidad, que a lo mejor no he insistido lo suficiente, es decir, era incluso con el propio Riquero al comienzo, decir que la responsabilidad no se limita meramente a imputabilidad o meramente a una acción directa. Se trataría de pensar la responsabilidad, diría con mayúscula, es decir, responsable ante el mundo, responsable ante los otros, responsable también de mí mismo. Y en esa idea de responsabilidad yo sí incluiría, vamos, hablar de responsabilidad en ese sentido ético es hablar, por emplear otra gran palabra, es hablar de autonomía, de autonomía, pero claro, pero ¿qué significa ser autónomo? ¿Qué significa ese cuidado, por decirlo como Foucault, ese cuidado de sí mismo? Tiene que ver con esos elementos que tú señalabas y yo creo como que muy buen criterio de sacrificio, de espiritualidad, de visión del mundo, de sensibilidad. Ahí va, eso apunta esa responsabilidad en este sentido que yo estoy también comentando. Claro, es decir, hablar de responsabilidad pasa a decir, ¿qué podemos hacer? Claro, es que si nos hacemos más responsables, significa que estamos cuidando más de los otros, del mundo, de nosotros mismos, en sentido amplio. Mm, apunto a eso, ¿no? Es decir, no es una responsabilidad meramente por solucionar estos problemas. Claro, es que estos problemas que nos afectan tienen que ver precisamente con desarrollar, es que a lo mejor la inteligencia artificial no puede apelar o no puede tocar ese elemento de espiritualidad. Entonces, cuidarla, entonces mantenerla como reducto humano, puede ser una tarea que tiene que ver con la responsabilidad. ¿Mm? Sí, mi planteamiento como tal, como yo lo querría defender, apunta también en esa línea de otras cosas que parece que quedan fuera de la responsabilidad, pero no quedan fuera de la responsabilidad porque de alguna manera es esa defensa o ese cuidado por lo humano, que está en peligro, que debemos atender. Y aquí la palabra clave, o por lo menos la tarea clave que a mí me parece, es la tarea de la educación. La tarea de la educación, la tarea de la formación, de la sensibilización, la tarea que tiene que ver mucho también con lo narrativo, ¿no? Con la propia imaginación, no olvidarnos de esos elementos, me parece crucial, me parece crucial, me parece básico. Aquí enseguida me viene a la mente el planteamiento de Hannah Arendt y tal, pero vamos, no insisto por ahí. Y por ir un poco a lo de Ortega, Ortega, vamos a ver, la filosofía de la técnica de Ortega me parece a mí increíble. Es decir, increíble porque desgraciadamente la filosofía de la técnica que se manejan son la de Hans Jonas, que yo he insistido mucho en el planteamiento de Hans Jonas, y con Jonas también la de Heidegger, donde hay una determinada idea de la técnica. Sin embargo, la idea de la técnica que tiene Ortega es muy diferente a la de Heidegger o a la de Ortega. De hecho, se contrapone. Él mismo combatió y combatió en el coloquio de Darmstadt, es decir, llevando a cabo una conferencia totalmente opuesta a Heidegger. El texto clásico de Heidegger, que era Bauen, Wohnen y Denken, construir, habitar, pensar. Ortega le respondió ese día con una conferencia, es el mito del hombre allende la técnica, como si hubiese un ser humano más allá de la técnica. No, no, es que la técnica es la forma que tiene el ser humano de habitar, de vivir. La técnica no puede ser catalogada como algo totalmente negativo como hace Heidegger o como hace Jonas. Es que la técnica es una posibilidad de la imaginación humana. Ahora bien, cómo, lo digo con una expresión de un orteguiano de hace un montón de años, es decir, cómo amar lo artificial. ¿Qué significa lo artificial en el ser humano? En Ortega hay elementos para pensar la tecnología de otra manera. Yo creo que para pensar incluso la inteligencia artificial de una manera más humana. También porque amplía el concepto de técnica, también en la línea que tú señalabas, Pamela, o sea, en esa técnica quizá más amplia, pero el ser humano como creador y viéndolo también como positivo. Porque claro, el planteamiento de Heidegger o el planteamiento de Jonas acaban muchas veces en ser planteamientos muy nostálgicos, de una vida más retirada, de una vida. Pero no es negar el mundo moderno, no es negar la ciencia, es completar, es acompañar, es otro mundo que está ahí, es acabar con planteamientos reduccionistas, contra ese reduccionismo del humano a meramente esa tecnología. No, no, es que el humano es más amplio.
ese cuidado del humano. Va un poco por ahí, ¿no? Y vamos, gracias por la sugerencia y por el comentario. Ujú. Y hay un comentario acá de Rebeca que dice en relación a la comparación que se hizo con Prometeo y Frankenstein, asumiendo el miedo a la tecnología, a veces siento que no salimos de ese bucle romántico porque finalmente ese pensamiento es muy utópico y es fácil derivarse a esa forma de pensar. Mi consulta es, ¿el mito de Hermes no es arma de doble filo también? ¿De verdad podemos tener control de todo? No se trata tampoco de tener control de todo, sino, claro, a lo que el mito de Hermes, o tal y como yo lo veo, lo releo, ¿no? Es decir, el mito de Hermes es frente a ese Prometeo controlador o Frankenstein que se nos vuelve tal, es decir, lo que haría bajo la actitud de Hermes sería cuidado con la ciencia, cuidado con la tecnología, cuidado con el desarrollo científico-tecnológico y vamos a ponernos a hablar, a dialogar, vamos a meternos vamos a dialogar con los científicos, tecnólogos, con los que están desarrollando inteligencia artificial, que nos expliquen qué es lo que está sucediendo. Nosotros les explicamos qué es lo que está. Hermes, en ese sentido, de mensajero, de correveidile. Hermes para mí es el sinónimo también, hoy en día sería el sinónimo de creación de comités de ética, es hablar de interdisciplinariedad. No dejar el arma. Es que nosotros de la ciencia del conocimiento podemos construir todo o no, o esto lo negamos. No, no, es ponernos a hablar, ponernos a dialogar, ponernos a comunicarnos, ver qué está sucediendo. Ver que cuando se programa inteligencia artificial, ver qué es eso de los sesgos, qué sesgos están funcionando, si no están si eso se puede evitar los sesgos, cómo se está trabajando en inteligencia artificial. Pero yo eso no lo sé porque no soy técnico, pero me tendré que sentar con otros. Pues para mí el mito de Hermes es romper el bucle romántico en el sentido que es trabajar de otra manera. Trabajar en el sentido, por ejemplo, hacer filosofía de otra manera. Mm. Yo creo que tenemos que aprender, dicho así también de manera rápida, hacer filosofía de otra manera. De filosofía en diálogo, escuchando otras disciplinas y de manera también a veces muy humilde, muy humilde. Luego ya puede llegar nuestro momento, aclararemos conceptos, cuestionaremos, pondremos el acento en eso que se está olvidando, en qué idea, preguntaremos sobre los presupuestos que se tienen, sobre las consecuencias a las que se puede llegar, y esa será nuestra tarea. Pero yo creo que la tarea de la filosofía en este desarrollo científico-tecnológico ha cambiado, ha cambiado. Pero es crucial, es importante. Yo creo que la filosofía es más necesaria que nunca, es más necesaria que nunca. Y esto no dicho por mí, sino que a veces lo ves en los diálogos y tal, cuando se plantean cuestiones de desarrollo científico, tecnológico, de ingeniería genética, de medicina, inteligencia artificial, que están apelando siempre aquí, no, es la ética, es que los valores que están en juego, es que se necesitan que vayamos nosotros, vosotros, y digamos, bueno, es que al hablar de valores significa esto. Es que la idea del ser humano podemos entenderlo de esta manera. Pero es que el ser humano no es simplemente esa dimensión física, corporal, sino tiene una dimensión espiritual. O el ser humano no es simplemente un ser que calcula, un ser aislado, es un ser en relación con otros. Entonces, si perdemos esa parte relacional, estamos perdiendo la humanidad. Son a veces pequeñas cosas que hay que decir y se necesitan decirlas y comunicarlas. Ese es Hermes, el que va de aquí para allá. ¿No? No es el Frankenstein, el doctor Frankenstein que crea eso y no es simplemente, pues yo con el desarrollo científico y tecnológico voy a resolver todos los problemas de la humanidad. Prudencia, prudencia. La palabra prudencia, hay que tener mucha prudencia con la palabra prudencia, pero prudencia en el sentido de ir poco a poco, despacio y buscando por decirlo también como lo decía Paul Ricoeur, esa acción que conviene, esa medida. No sé, ese paso a paso, ese poco a poco. Y entre todos, que no es poco. Bueno, muchas gracias, Tomás. Nos has dejado muchas inquietudes, muchos temas de reflexión y creo que son temáticas que de verdad tenemos que abordar como filósofos y filósofas de todas maneras. Así que muchas gracias, un aplauso Gracias a grande. vosotros, ¿no? Pues vamos, lo eh, que pueda yo aportar ya siempre que podéis contar conmigo, ya lo sabes, Beatriz.